Vamos a continuar con esta serie, hermano, esperando de todo mi corazón de que Dios pueda ministrar sus vidas. Y quiero volver a hacer la pregunta porque esto es algo muy importante y es: ¿quiénes tenemos problemas en este lugar? Hermanos, todos los que vivimos en este mundo vamos a tener problemas. Inclusive, aún siendo cristianos, tenemos problemas en la vida. El que seamos cristianos no nos quita el tener problemas en la vida. Ahora, Jesús lo enseñó y vamos a leer nuevamente el pasaje que es el que estamos usando como base para esta serie. San Juan, capítulo 16, verso 33. El título que vamos a ver hoy, hermanos, es La perseverancia en las dificultades. La perseverancia en las dificultades. San Juan capítulo 16, verso 33, Jesús hablando con sus discípulos, Él les enseña y Él les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor fue bien claro, iglesia, de que en el mundo íbamos a tener aflicciones, íbamos a tener problemas. Y todos vivimos en el mundo. Pero a pesar de los problemas, hermanos, nosotros debemos de aprender como cristianos a perseverar en medio de los problemas, en medio de las circunstancias. Ahora, si hay algo, hermanos, si hay algo que le cuesta al ser humano o a las personas, es perseverar. Hermanos, si somos realistas, al ser humano le cuesta mucho perseverar. La mayoría de personas, en lo natural, hermanos, las personas siempre empiezan algo, pero la mayoría nunca lo terminan. Nos cuesta perseverar. Alguien dice: yo voy a empezar a una dieta, y la dieta a veces dura un día. Alguien dice: voy a empezar a hacer ejercicio, y el ejercicio dura 3 días, una semana, y hasta ahí llegó. Hay personas que dicen: voy a empezar a estudiar, y empiezan, igual no terminan. Y así sucesivamente podemos hablar de que al ser humano le cuesta perseverar. Y aún, hermanos, ojo a esto, le cuesta más perseverar cuando tiene problemas. O sea, ya por naturaleza nos cuesta perseverar. Y todavía cuando vienen los problemas nos cuesta más perseverar todavía. Y la mayoría lo que hacemos es tomar la decisión más fácil. ¿Cuál es la decisión más fácil? Dejo todo botado. Y eso pasa aún en los matrimonios, en el hogar. En el hogar, hermanos, si hay algo que hay que aprender en un matrimonio, en un hogar, es a perseverar en el matrimonio, en el hogar. Pero cuando vienen los problemas, hermanos, es más difícil querer perseverar, aún en los matrimonios. Y eso en la vida diaria, en este caso. Hermanos, pero si hay algo que debemos de entender los cristianos, es que nosotros estamos llamados a perseverar, aún en medio de los problemas. Hermanos, si hay algo que el cristiano debe aprender en su vida cristiana, es que él debe de perseverar aún en medio de los problemas que tenga. Ahora, ¿cuántos tenemos problemas? Pero debemos ¿de qué? De perseverar en medio de los problemas que tengamos. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 10, versos del 16 al 22. Donde vamos a ver en esta palabra algo que Jesús les dijo a sus discípulos. Y creo que nosotros igualmente, al ser discípulos de Cristo, debemos de entenderlo y aprender esto. Mateo capítulo 10, versos del 16 al 22. Y tal vez alguien me lee el titulito que viene ahí. Mateo capítulo 10, del 16 al 22. Ok, persecuciones venideras. Ahora, ¿qué le suena a usted a una persecución venidera? ¿Eso no le suena a usted a grandes problemas? Hermanos, ¿usted se imagina? A nosotros pues no nos ha tocado eso y no sabemos si nos va a llegar a tocar. Pero la iglesia en este momento no está siendo tan perseguida como en un momento lo fue.
Pero Cristo les anunció a ellos que ellos iban a ser perseguidos, o sea, ellos iban a tener grandes problemas. Y vea lo que Él les dice, del 16 al 22. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, imagínense, hermanos, nosotros como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, dice, por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Wow. El Señor fue muy claro al decirles a ellos que ellos iban a llegar a tener grandes problemas. Pero el Señor le está diciendo, el que persevere hasta el fin será salvo. Ahora, ¿por qué el Señor les dice que el que persevere hasta el fin será salvo en medio de aquella persecución? Hermanos, porque si hay un distintivo para el cristiano es la perseverancia en Cristo. Un cristiano que no aprende a perseverar en Cristo, hermanos, probablemente no sea un cristiano verdadero nacido de nuevo. Porque si hay algo que un cristiano debe aprender es a perseverar en el Señor. Y a perseverar en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias. Una vez que usted y yo nos hemos encontrado con Cristo, hermanos, el problema no puede ser más grande que Cristo mismo. El problema no puede ser más grande que la salvación que Dios nos ha dado para abandonar a Cristo, abandonar el cristianismo, como muchos lo hacen hoy o lo han hecho en las iglesias. Eso sería la evidencia de que nunca realmente conocieron a Cristo. Por eso el Señor les dice al final, hablándole de todo lo que iba a venir para ellos, Él les enseña al final, pero el que persevere hasta el fin será salvo, porque esa perseverancia es un distintivo de un verdadero cristiano. Amén, iglesia. Ahora, como vemos, Cristo no prometió una vida sin dificultades o problemas. Hermanos, Cristo no promete una vida sin dificultades o problemas para nosotros. Lo que Él nos promete es la vida eterna, la salvación en Cristo. Eso es lo que Él nos promete, no una vida sin problemas, no una vida sin dificultades. En la vida cristiana siempre, hermanos, siempre van a haber dificultades o problemas. Siempre van a haberlas. Yo no sé cuántos años tiene usted en el Evangelio, yo tengo alrededor de 18 años de caminar en Cristo. Hermanos, y en estos 18 años en mi vida he tenido grandes problemas en mi vida. Donde, hermanos, la vida de uno como cristiano a veces parece la montaña rusa. A veces estamos arriba, pero a veces estamos abajo. Cuando estamos arriba, hermanos, es una gran bendición estar arriba. Cuando vemos que todo está bien, cuando vemos que la mano de Dios en nuestra vida, hermanos, pero hay momentos donde a veces estamos abajo. Cuando estamos abajo que sentimos que inclusive parece que Dios nos ha abandonado. Donde nos sentimos solos. Donde sentimos que el problema es tan grande o lo vemos tan grande que decimos, esto no tiene solución y nos desanimamos, nos desmotivamos a tal punto de no querer seguir congregándonos, de no seguir orando, de no seguir escuchando la palabra de Dios, de no seguir adelante, hermano. Pero aquel que es verdadero creyente, yo no sé cuántos lo han experimentado, hermanos, en medio de todo ese sentimiento negativo, hay algo muy adentro que le impulsa y le dice, usted tiene que salir adelante
Y es solamente con Cristo. Es solamente con Cristo. Es como que nosotros mismos decimos, sí, hay un gran problema. Tenemos grandes luchas, pero al mismo tiempo, por medio del Espíritu, entendemos que separados de Él, nada podemos hacer. Necesitamos a Cristo. Hermanos, y si Cristo mismo no te impulsa a seguir adelante, a perseverar en Él, déjeme decirle que no lo va a hacer nada en esta vida, en este mundo. Solo Cristo puede darte esa motivación para seguir perseverando. Si Cristo no es ¿cómo le digo? La fórmula, si Cristo no es el que te hace perseverar y seguir adelante, hermano, no lo hace nadie en este mundo. Por más que alguien le diga y quiera motivarlo, la motivación misma tiene que venir de Dios para la vida del creyente. Amén. Vamos a ir a un pasaje en Isaías 43, verso 2. Un pasaje muy conocido por muchos. Es interesante porque Isaías es un profeta preexílico. ¿Qué significa preexílico? Cuando el profeta Isaías le habla al pueblo de Israel, le habla antes de que el pueblo de Israel sea exiliado. Cuando hablamos de que ellos fueron exiliados, vino los babilonios y tomaron a Judá en este caso y los llevaron cautivos a Babilonia. El lugar donde ellos vivían fue destruido, el templo fue destruido, todo fue destruido. Y Isaías empieza a hablarles a ellos, pero hermanos, a la hora de hablarles a ellos para que se volvieran a Dios, ellos no quisieron escuchar a Dios. En medio de esto, el profeta Isaías les da una palabra de parte de Dios y oigan esto, pensando en lo que venía el exilio. Hermano, ¿usted se imagina que alguien venga, lo ataque, lo saque de su casa, se lo lleve a un lugar lejano? Eso no es nada bonito. Pero el Señor les da una palabra por medio del profeta y le dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarán, ni la llama arderá en ti, le dice el profeta. De parte de Dios. Ahora, si nosotros vemos ese versículo bien, hermanos, es interesante que Dios no está diciendo que no vamos a pasar por el agua, que no vamos a pasar por el río, que no vamos a pasar por el fuego. Él no está diciendo que no vamos a pasar. Él está diciendo que vamos a pasar, no que no vamos a pasar. Pero la diferencia está en que lo que Él dice es, cuando tú pases, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. En otras palabras, el mar, hermanos, el mar, el río, el fuego, que representan las dificultades, hermanos, no nos puede botar o destruir a un cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque Él dice, yo voy a estar ahí cuando pases por ahí. Tal vez muchos han creído de que la palabra es no vas a pasar. No, sí va a pasar. Usted tiene que pasar por ahí. Yo no sé cuántos de ustedes en este momento se sienten que están pasando por el fuego. Yo no sé cuántos de ustedes sienten que están pasando por el río, por el mar. Que no es fácil. Pero Él dice que Él va a estar ahí con nosotros. Él no dice que no vas a pasar, pero Dios va a estar ahí en el proceso. Amén. Ahora, hermanos, por eso Él siempre va a estar en medio de las dificultades. Por eso tenemos que aprender a confiar en Cristo. Si hay algo que el cristiano debe aprender es a confiar en Cristo. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice la palabra. Hermanos, las dificultades, oigan eso, si puede anótelo, las dificultades no pueden ser un obstáculo o una excusa para los creyentes. Vuelvo a leerlo. Las dificultades o los problemas no pueden ser una excusa para los creyentes. Porque cuántas personas usted conoce que dejaron de ir a la iglesia o de venir a la iglesia
porque tienen problemas o porque tuvieron problemas. ¿Conoce a alguien usted así? Hay mucha gente en las iglesias, fuera de las iglesias, que hoy dejaron de perseverar en Cristo, hoy han dejado de caminar en el Señor porque tuvieron problemas. Pero acabamos de verlo donde el Señor es claro: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Y cuántos vivimos en este mundo? Todos vamos a tener problemas. Pero entonces las dificultades, los problemas no pueden ser un obstáculo o excusa para un verdadero creyente. Ahora vamos a ver, hermanos, la iglesia. Vamos a ver la iglesia primitiva, de cómo la iglesia primitiva aprendió, hermanos, a perseverar aún en medio de una gran oposición que había contra ellos. Oposición, hermanos, que si nosotros nos ponemos a analizarla, no es nada comparado con lo que usted y yo estamos viviendo. Pero ellos, la iglesia, usted lee todo el libro de los Hechos, hermanos, y hubo gran persecución contra los cristianos. Ahora, eso por solamente hablar del libro de los Hechos, hermanos, porque cuando uno estudia la historia de la iglesia, uno dice: wow, qué increíble. ¿Cómo murieron los cristianos? ¿Cómo ellos, a pesar de la persecución, de las muertes que tuvieron, o vieron en familiares, en amigos, en creyentes, ellos siguieron creyendo y siguieron perseverando en el Señor? A pesar de... Y vamos a ir a Hechos, y vamos a hablar de algunas citas bíblicas donde habla de cómo ellos tenían problemas, pero cómo ellos siguieron perseverando en Cristo. Hechos capítulo 4 del 17 al 31. Hechos capítulo 4. Del 17 al 31. Me dicen amén. Hermanos, aquí es después del Pentecostés. Después de eso viene donde Pedro les predica a través de que hay una sanidad que Dios hace increíble, y eso le da la oportunidad a Pedro de poder predicar el evangelio, hermanos. Pero a la hora de él predicar el evangelio, ahora empiezan los problemas para Pedro y la iglesia. Y empezamos a leer del verso 17 hasta el 31. Dice: sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, aquí están hablando los del Sanedrín o los sumos sacerdotes, dice: amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Era para que no hablaran en el nombre de Cristo y hablaran de Cristo. Y llamándole les intimidaron de que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos, oigan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Hermanos, había algo en ellos a pesar de que los estaban intimidando. No podemos dejar de seguir a Cristo y hablar y predicar su palabra. No podemos. Verso 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, por el milagro, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Verso 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y oiga, hermano, eso a mí me impacta. Cuando ellos entendieron que venía aquella gran persecución, ahora recuerden que esos mismos discípulos eran Pedro y Juan. Acabamos de leer Mateo 10, donde el Señor les dice: ustedes van a ser perseguidos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Ellos tenían que perseverar en el Señor. Ahora vea cómo ellos oran.
Verso 24, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. ¿Quién lo había determinado? Dios lo había determinado. Jesús le dijo a ellos: ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a tener problemas. Hermanos, si Dios le dijo eso a sus discípulos, ¿quiénes somos nosotros para estar exentos de problemas? Ahora, haciendo la diferencia, porque nosotros no tenemos, los problemas nuestros no son comparados a los de ellos. Sin embargo, ellos perseveraron en Cristo. Seguimos leyendo. Verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. En otras palabras, es como danos fuerza, Señor, para seguir adelante, predicando tu palabra, sirviéndote a ti, aunque ellos nos amenacen, aunque ellos no quieran escucharnos, pero vamos a seguir predicando el Evangelio. Vamos a seguir confiando y creyendo en ti, que eres soberano. Wow. Verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Wow. Hermanos, ellos oraron y vino la respuesta de Dios, porque ellos pidieron: Señor, danos fuerza, valentía para seguir predicando, para seguir caminando, para seguir creyendo. Y vino la respuesta de Dios. Y ellos inmediatamente siguieron predicando. Ahora vamos a ver otras citas. Hechos capítulo 5 del 27 al 29. Usted después puede leer todo en su casa. Hechos 5 del 27 al 29. Aquí viene una segunda parte donde ellos son perseguidos también. Y dice: cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario, iglesia, oigan esto, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vuelven a amenazarlos, vuelven a intimidarlos, pero ellos dicen: no, vamos a seguir obedeciendo a Dios, vamos a seguir creyendo en Él, vamos a seguir confiando en Él en medio de lo que ustedes hagan, en medio de las luchas, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Ahora vea lo que dice el verso 40 y 42. Dice la palabra: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles. Oigan, ahora ya pasaron de solamente intimidarlos, ahora viene el azote. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ahora, hermano, imagínese usted estar predicando de Cristo, que lo agarren y lo garroteen. Y ahora lo suelten y le digan: ¿no se acuerda que le dijimos que dejaran de hablar en el nombre de Cristo? ¿Qué haría usted, hermano? Seguro nos vamos para la casa a llorar, a decir: Señor, vea, te estoy sirviendo y vea lo que me pasa, Señor, y sirviéndote me están pegando, me están golpeando.
Y tal vez hasta orar, Señor, manda fuego y que los consuma. Hasta eso puede darse. Pero ellos, dice la palabra, verso 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos, dice la palabra. Oiga, gozosos de haber sido tenidos por dignos, de padecer afrenta, problemas por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. ¡Wow! Hermano, y hoy nosotros los cristianos tienen un problemilla con el esposo, con la esposa, con el hijo, con el vecino, en el trabajo, y ya no quieren nada con Dios. Ahora Dios guarde, lo garroteen. A ellos lo garrotearon y lo dejan en libertad. Y ellos salen gozosos, alegres, dice la palabra, por haber sido garroteados por causa de servirle a Dios. Hermanos, si hoy la filosofía de muchos es: yo vengo a Cristo y no me va a pasar nada. Ahora, como soy cristiano, ya yo no voy a padecer nada. Es solo victoria, victoria y victoria. Y sí, hermanos, pero la victoria viene cuando usted pasa el fuego, el río, el mar, la prueba. Cuando usted sigue perseverando y caminando en el Señor a pesar de los problemas, de las luchas, de las dificultades diarias en la vida, en este mundo. Ellos salieron gozosos. Usted ve cuando la gente empieza a abandonar la iglesia, está teniendo problemas. Y si usted lo llama, hermano, es como: ay, aquí estoy con problemas. Y hermano, ¿pero por qué ha dejado de congregarse? Es que me siento desmotivado, me siento mal. Ya no quiero. Es que si usted supiera los problemas que tengo. ¿Aló, iglesia? A ellos los garrotearon y salieron gozosos y fueron a seguir predicando en el templo, en las casas, siguieron perseverando en medio de lo que ellos estaban sufriendo. ¿Cuánto nos falta a la iglesia aprender a perseverar en Cristo? A entender realmente que debemos de perseverar en el Señor en medio de toda lucha y circunstancia. Hechos capítulo 8 del 1 al 4. Aquí viene otra persecución. Dice la palabra: y Saulo consentía en su muerte. Acaban de apedrear a Esteban. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo, hermanos, una gran persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Una gran persecución contra la iglesia, hermanos, que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, oigan, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Oiga, los arrastraba. Hermano, hoy ya tan siquiera nos dicen aleluyas o panderetas. Oiga, ya ni eso le dicen a uno. Antes le decían a uno aleluya, pandereta, pañacocos. Le apedreaban el zinc. Lo veían raro. Hermano, ahora no. Ahora más bien como que decir a alguien que es cristiano es como una moda. Todo el mundo es cristiano. Y todo el mundo cuando lo ve que es cristiano, qué bueno, lo felicito. Hermano, ya nosotros no tenemos persecución de nada. Ahora, hermano, la persecución ahora a veces es nada más que algunos sienten es porque, qué raro, Julano no me habla, Julano no me saluda. Eso es un montón de hipócritas, yo no vuelvo a la iglesia. Esa es la persecución que sienten muchos. ¿O me equivoco?
Es que no me saludan. Es que no me llaman. Hermano, ellos tenían persecuciones de verdad. Dice que los agarraban, los arrastraban y los llevaban a la cárcel. Ahora, seguimos leyendo. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Eso es perseverar en Cristo. A pesar de lo que ellos estaban viviendo y pasando. Hechos capítulo 12, versos del 1 al 3. Hechos capítulo 12, versos del 1 al 3. Hermano, usted puede leer todo el libro de los Hechos. Hermano, la mayoría de las cartas, por no decir todas, del Nuevo Testamento fueron escritas en medio de una gran persecución contra la iglesia, y aún Pablo escribiendo estando encarcelado, motivando a la iglesia a que siguiera confiando y creyendo en Dios, en una cárcel. Hermano, si usted estuviera en una cárcel, ¿qué escribe usted? Nada más póngase por un momento en ese lugar, por causa de Cristo, del Evangelio, en una cárcel. Hermano, ¿usted cree que usted escribiría palabras de motivación a otros? No escribiría palabras, hermano, si pudiera escribir, porque las lágrimas no dejarían de correrle. Escribiendo, estoy aquí solo, me siento mal, siento que Dios me ha abandonado, ya no quiero seguir. Pero no ellos. Ellos aprendieron a perseverar en el Señor, a confiar en Cristo. Dice Hechos 12, 1 al 3. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia, oigan, no para saludarlos, echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Y cuando dice maltratarles, hermanos, eran para torturarlos. Los cristianos eran torturados. A tal punto que cuenta la historia de la iglesia. Hermanos, la historia de la iglesia cuenta de cómo a ellos los torturaban para que negaran a Cristo. Y oí una vez una historia de una muchacha que ellas empezaron a desmembrarla, empezaron a agarrarla, a descoyuntarla. Y dice que se oían los gritos de otros donde le estaban haciendo lo mismo, torturándolos. Y dicen que esta muchacha, cuenta la historia, ella gritaba cuando la estaban desmembrando: no nieguen a Cristo. No importa lo que les hagan o nos hagan, no nieguen a Cristo. Gritaba esta muchacha cuando oía a otros que pegaban gritos también, ciertos torturados por causa del Evangelio. Y algunos negaban su fe. Pero esta muchacha gritaba: no nieguen a Cristo. Eso es perseverar en el Evangelio. Hermano, hoy una gripe nos saca de la iglesia, del Evangelio. ¿Será, hermanos, que el Evangelio de hoy es tan light, tan liviano, que no hemos entendido el verdadero Evangelio de Cristo para perseverar? No hemos entendido la obra de Cristo en la cruz del Calvario, lo que Él hizo por nosotros, dándonos salvación y vida eterna, para decir: nada me separará del amor de Cristo. Porque hoy muchos parecen no entenderlo. Verso 2, es hasta el 3. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo, oiga, Herodes, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura. O sea, cuando él vio que esto le agradó a algunos que habían matado a Jacobo, entonces agarró a Pedro también, y la intención era matarlo.
Usted puede leer la historia, pero Dios lo liberta. Y ahí entra la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios libertó a Pedro y no a Jacobo? Eso es soberanía de Dios. Jacobo muere. Pedro sigue todavía, aunque al final también muere. Pero ya eso es soberanía de Dios. Hermanos, el autor de Hebreos, también que escribe en uno de los momentos más críticos de la persecución de la iglesia, que no se sabe quién es el autor de Hebreos, donde algunos lo asumen al mismo Espíritu Santo. Pero el autor de Hebreos, en este caso, anima a los cristianos a seguir perseverando en medio de las dificultades. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versos del 34 al 39. Hebreos capítulo 10, del 34 al 39. Vea lo que le está escribiendo el autor de Hebreos a esta iglesia perseguida. Dice, porque de los presos también os compadecisteis. ¿Cuáles eran los presos? Los que ellos arrastraban y llevaban a la cárcel. De los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Oiga, ellos les quitaban hasta los bienes. Hasta lo que tenían se lo quitaban. Por ser cristianos. Por seguir a Cristo en aquel tiempo. Aún el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Oigan, verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdan la confianza en medio de lo que están viviendo, en medio de lo que están pasando, porque eso tiene galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, hermano. Cuando yo entiendo ese contexto, hoy hay muchos que dicen, es que yo vivo por fe. Hermano, vive por fe y le pasa algo y ya deja todo botado. No entienden esa palabra del justo vivirá por fe. Ellos confiaban y creían en el Señor en medio de todo lo que estaban viviendo y pasando. Eso es vivir por fe. Eso es vivir por fe. Ahora, hermano, ¿nosotros pasamos algo parecido a lo de ellos? No. Y entonces muchos dicen vivir por fe, y al final la pregunta es, ¿cuál fe será? Porque la fe que viene hablando ahí la palabra, el contexto de esa palabra, wow. Mas el justo vivirá por fe. Ojo a esto, subráyelo. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si retrocediere, no agradará a mi alma. La fe tiene que ver con la perseverancia. La fe verdadera nos hace perseverar en Cristo. La fe fingida, porque también hay fe fingida. Pablo le dice a Timoteo que él ve en él una fe no fingida. O sea, quiere decir que hay fe fingida. Aquellos que tienen una fe verdadera no van a retroceder. Y dice ahí la palabra, verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Y por qué no leemos el verso 1 del capítulo siguiente, que muchos lo separan? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, lo que el autor de Hebreos estaba hablando era esa fe, esa certeza y convicción para caminar en Cristo, para saber que tenemos un galardón, que tenemos una promesa hecha por Dios. Pero hoy muchos agarran ese versículo 1 del capítulo 11 y lo separa de lo que viene hablando. Y creen que la fe es para decir, es que yo voy a tener una casa.
Yo voy a tener el carro de mis sueños, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermano, eso no es lo que viene hablando el texto. Ahora, si yo veo el contexto, hermanos, de ese texto, ¿no cree usted, hermano, que sería muy pobre de un cristiano decir que tiene fe para poder, o agarrar la fe que viene hablando ahí, para solamente tener cosas materiales? Para decir, voy a tener mi casa, voy a tener mi carro, que al final, hermano, ojo, todo se le va a quedar acá. La fe que viene hablando ahí el autor de Hebreos es una fe que no hace que retrocedamos. Es una fe que nos hace mirar hacia adelante y ver la obra de Cristo. Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve en medio de lo que ellos estaban viviendo. Persecución, los estaban matando. Estaban pasando, hermanos, graves problemas. Por eso, hermanos, este tema que estamos enseñando hoy, la perseverancia en las dificultades. La perseverancia en medio de los problemas. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál será el fin de aquellos? Ya voy a ir aterrizando. ¿Cuál será el fin de aquellos que perseveran en medio de las dificultades y las pruebas? ¿Cuál será el fin de aquellos que perseveran hasta el final? La palabra misma nos lo dice. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7 del 13 al 17. Apocalipsis capítulo 7. Del 13 al 17. Aquí está el apóstol Juan, teniendo toda la revelación de Apocalipsis, y en un momento dice que él ve una gran multitud vestidos de ropas blancas. Y ve lo que dice la palabra ahí. En Apocalipsis 7 del 13 al 17 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: esos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son de los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no habrá hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermano, yo no sé usted, pero yo quiero seguir perseverando en Cristo. Porque yo quiero estar ahí en esa multitud de ropas blancas. Hermano, donde ahí no habrá más dolor, donde no habrá más llanto, donde Él nos va a pastorear y nos va a dar aguas de vida. Es allá al final. Pero en esta vida, hermanos, en este mundo vamos a tener problemas. Y la iglesia debe de aprender ¿a qué? A perseverar en medio de los problemas, de las dificultades. Hermanos, si quiero terminar leyendo esta reflexión para ustedes. Y la reflexión se titula Seguir empujando. Así se titula. Cuentan que un muy buen hombre vivía en el campo, pero tenía problemas físicos. Cuando a un día se le apareció Jesús y le dijo: necesito que vayas hacia aquella gran roca de la montaña y te pido que la empujes día y noche durante 1 año. El hombre quedó perplejo cuando escuchó esas palabras,
pero obedeció y se dirigió hacia la enorme roca de varias toneladas que Jesús le mostró. Empezó a empujarla con todas sus fuerzas día tras día, pero no conseguía moverla ni 1 milímetro. A las pocas semanas llegó el diablo y le puso pensamientos en su mente. ¿Por qué sigues obedeciendo a Jesús? Yo no seguiría a alguien que me haga trabajar tanto y sin sentido. Debes alejarte, ya que ese estúpido que sigas empujando esa roca, nunca la vas a mover. El hombre trataba de pedirle a Jesús que le ayudara para no dudar de su voluntad. Y aunque no entendía, se mantuvo en pie en su decisión de empujar. Con los meses, desde que se ponía el sol hasta que se ocultaba, aquel hombre empujaba la enorme roca sin poder moverla. Mientras tanto, su cuerpo se fortalecía. Sus brazos y piernas se hicieron fuertes por el esfuerzo de todos los días. Cuando se cumplió el tiempo, el hombre elevó una oración a Jesús y le dijo: ya he hecho lo que me pediste, pero he fracasado. No pude mover la piedra ni 1 centímetro. Y se sentó a llorar amargamente pensando en su muy evidente fracaso. Jesús apareció en ese momento y le dijo: ¿por qué lloras? ¿Acaso no te pedí que empujaras la roca? Yo nunca te pedí que la movieras. En cambio, mírate, tu problema físico ha desaparecido, no has fracasado. Yo he conseguido mi meta y tú fuiste parte de mi plan. Muchas veces, al igual que este hombre, vemos como ilógicas las situaciones, problemas y adversidades de la vida. Empezamos a buscarle lógica, nuestra lógica, a la voluntad de Dios. Y viene el enemigo y nos dice que no servimos, que somos inútiles, que no podemos seguir. El día de hoy es un llamado a empujar, sin importar qué tantos pensamientos de duda ponga el enemigo en nuestras mentes. Pongamos todo en las manos de Jesús y Él, por medio de su voluntad, nunca nos hará perder el tiempo, más bien nos hará ser más fuertes. Hermanos, a veces hay que empujar. A veces sentimos que la roca es muy grande, pero el verdadero cristiano va a seguir empujando. El verdadero cristiano va a seguir confiando y creyendo que Dios está ahí con nosotros, que debemos de perseverar en Él. Yo te animo a que perseveres en el Señor. Yo te animo a que te tomes realmente de la cruz de Cristo, para que sigas adelante en medio de lo que estés viviendo, en medio de lo que estés pasando. Él está ahí contigo. Él está ahí con nosotros, iglesia. ¿Y sabe qué es lo que se va a fortalecer cada vez que sigamos empujando? Nuestra fe en Él, nuestra fe en Cristo. Oramos, iglesia. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Dios, porque ella nos habla, nos ministra a nuestro corazón, Señor. Padre, ayúdanos a perseverar en ti. Así como dice el autor de Hebreos, para no ser de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, Señor. Pedimos, Señor, fortaleza como aquellos hombres en el libro de los Hechos, para con denuedo seguir predicando, seguir hablando, seguir confiando, seguir creyendo, Señor, en que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, y que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Que aunque a veces veamos, Señor, los problemas y las dificultades como esa gran roca, no desistamos de seguir empujando, para que nuestra fe sea formada, Señor, para que nuestra fe sea fortalecida y poder un día, Señor, estar, como dice el libro de Apocalipsis, Señor,
entre aquella gran multitud de toda lengua, pueblo y nación, que salieron de la gran tribulación, Señor, donde vamos a estar una eternidad contigo, recibiendo el galardón, el premio, donde tú enjugarás toda lágrima, donde no habrá más llanto, más dolor, más calor, Señor. Y ahí estaremos una eternidad contigo, para darte siempre alabanza y adoración, porque tú la mereces, Padre. En el nombre de Jesús, Dios, se lo pedimos en esta hora. Amén y amén. ¿Cuánto le damos?